Bienvenidos a la lección número 3, estructuras condicionales. Mi nombre, Ernesto Solano Hernández. En esta lección vamos a trabajar lo que son las estructuras condicionales. ¿Qué es una estructura condicional? Son aquellas que se encuentran en el desarrollo de soluciones, en los problemas, donde nosotros debemos tomar una decisión. ¿Esto para qué? Para poder continuar y realizar ciertos procesos que intervienen en la solución del mismo. Las estructuras condicionales se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos estructuras condicionales sí entonces, que son las conocidas como condicional simple, la sí entonces si no, que es conocido como condicional doble, el sí múltiple, que se conoce como el condicional múltiple. Vamos a verlas cada una de ellas. La primera, estructuras condicionales de tipo condición simple. Son aquellas que simplemente necesitan evaluar una condición. Si se cumple esa condición, entonces vamos a tomar un camino. Si no se cumple la condición, pues obviamente no se hace nada. Gráficamente, ¿cómo la obtenemos? Mire, aquí si se cumple, coge este camino y realizamos la operación 1. Si no se cumple la condición, simplemente se va por esta vía y no hacemos nada. Algo muy importante que se me ha olvidado decirles es que en la condición siempre la vamos a representar nosotros mediante un rombo. Cuando veamos un rombo nos va a representar siempre una estructura de condición. La parte de pseudocódigo, ¿cómo la manejamos? Simplemente con sí condición entonces hacer la operación como lo vemos ahí y fin de la condición. Vamos a trabajar con un ejemplo de condición simple. Vamos a hacer el diagrama de flujo teniendo en cuenta que tenemos el sueldo de un trabajador. Vamos a aplicarle un aumento del 15% si ese sueldo es inferior a 1000. De lo contrario, pues no hacemos nada. Entonces vamos a imprimir en ese caso el sueldo del trabajador. Iniciamos como en los ejercicios anteriores que hemos hecho. Primero analizamos y buscamos cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada tenemos el sueldo, que le vamos a llamar SUE, y ese sueldo va a ser una variable de tipo real. Y la salida va a ser el aumento. El aumento que vamos a otorgarle si se cumple la condición de que el sueldo sea inferior a 1000 y lo vamos a llamar A1. Y el nuevo sueldo le vamos a llamar NSUE y ambas variables van a ser de tipo real. ¿Qué proceso vamos a hacer en el intermedio? Simplemente vamos a hacer una que se va a llamar aumento. Vamos a realizar una operación de aumento de sueldo y otra que va a ser del nuevo sueldo. ¿Cómo quedaría? Entonces, recuerden cómo eran las estructuras básicas. En este caso, las condicionales simples se van a hacer siempre de la misma forma. Nos quedaría de la siguiente forma. El inicio, vamos a leer el sueldo con el que estamos leyendo. Si hacemos la verificación, si ese sueldo, aquí está, mire, establecida la condición. Si el sueldo es menor que 1000, entonces viene y hace las operaciones. Realiza una operación del aumento, que es aumentar el 15% a ese sueldo, haciendo la operación matemática, y luego ese aumento se lo agrega al sueldo inicial. Al terminar, pues simplemente imprime ese nuevo sueldo. Si no se cumple la condición, aquí establecemos, se viene por esta, simplemente sale y llega al punto de convergencia, y no más. Analicemos el pseudocódigo. El pseudocódigo ya sabíamos que simplemente es describir el diagrama de flujo en un lenguaje natural o en un lenguaje normal o pseudonormal. Bien, encontramos que lo primero que hacemos nuevamente es definir el nombre del programa que estamos trabajando. Luego de eso, una pequeña descripción del programa, la definición de las variables como siguiente punto, y de ahí en adelante ya empezamos a describir cada uno de los pasos que tenemos después del inicio. Entonces, en este momento leemos SUE. Aquí está la palabra en pseudocódigo, la palabra del cómo se escribe el sí. Entonces, si SUE es menor que 1000, entonces se realizan las dos operaciones, ¿sí? Colocamos el fin del condicional y luego, por último, imprimimos el nuevo sueldo. Estructuras condicionales de tipo doble. Las estructuras condicionales de tipo doble son aquellas que al establecer la condición y evaluarla, si se cumple la condición, pues realizamos un tipo de operaciones. Si no se cumple la condición, necesariamente debemos hacer otras operaciones. Y luego de eso, pues ambas llegan a un punto de convergencia. El pseudocódigo simplemente le agregamos la parte del si no y tenemos el pseudocódigo completo. Vamos a verlo con un ejemplo que es mucho más educativo. Hacer el diagrama de flujo que da una calificación de una asignatura determine si esta se aprobó o no. En el caso de que se apruebe, pues le colocamos la palabra aprobado, es decir, sacamos un mensaje de impresión, y si no, pues reprobado. Y nos coloca como nota mínima el 8 para poder aprobar la asignatura. Buscamos los datos de entrada,
que es la calificación, la vamos a llamar cal, es una variable de tipo real porque nosotros tenemos calificaciones que tienen parte decimal. Vamos a realizar un proceso. La salida es aprobado y reprobado. Son dos mensajes que vamos a obtener ahí. En el proceso simplemente vamos a establecer una condición donde nos pregunte si esa calificación es menor que 8, menor o igual que 8. Nos remitimos al dibujo, al diagrama de flujo como tal, encontramos la lectura de los datos, obtenemos la condición. Entonces, si se cumple la condición que la asignatura o la nota sea mayor o igual que 8, vamos a elevar un mensaje que sea aprobado. De lo contrario, pues simplemente el mensaje va a ser que reprobado y llegamos al punto de convergencia. Bien. Pasamos a la parte de pseudocódigo. Igual que el anterior, establecemos un nombre, la descripción, describimos las variables o definimos las variables y desarrollamos la parte de pseudocódigo, donde establecemos cada uno de los pasos que se hicieron para llegar a la solución del problema. Y por último, encontramos la estructura condicional de tipo múltiple. Esta estructura condicional vamos a tener un dibujo nuevo, que es este que está acá, ¿sí? Que eso nos va a representar un selector. ¿Cuándo utilizamos nosotros un selector? Nosotros utilizamos un selector cuando ya la decisión que nosotros tenemos que tomar no depende de que sea sí y de que sea no, sino que vamos a encontrar múltiples decisiones. ¿Esto cuándo lo utilizamos? Regularmente lo utilizamos cuando hay categorización de las variables. Entonces, si nosotros categorizamos, entonces si es 1, hacemos esto, si es 2, hace esto, si es 3, hace esto, como lo vemos en la gráfica. Si se cumple el valor 1, se hace la acción 1, si se cumple el valor 2, pues ejecutamos la acción 2, y si tenemos un valor n, pues vamos a ejecutar la acción n. Después ellas confluyen en un solo punto y se sigue con la ejecución del programa normal. Vamos a verlo rápidamente con un ejercicio y es donde nos dice vamos a trabajar el mismo ejercicio del sueldo, simplemente que ahora vamos a trabajar con categorías. Vamos a tenerlo categorizado y la categoría va a estar dada por esta tabla que tenemos acá. Si la categoría es 1, entonces el aumento va a ser del 15, si la categoría es 2, el aumento va a ser del 10, si la categoría es 3, el aumento va a ser del 8 y si es del 4 va a tener un aumento del 7%. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo establecemos de tal forma que en el selector nosotros vamos a poner la categoría. Esa va a ser nuestra pregunta de evaluación. Ahí es donde nos evalúa la categoría. Si la categoría es igual a 1, entonces se nos viene por esta rama. Si la categoría es 2, pues se nos viene por aquí y ejecuta esta operación. Si la categoría es 3, se viene y se ejecuta por acá, y si es 4, hace eso. Cuando ya termina de hacerlas todas, ¿sí? O de irse por algunas ramas, simplemente sale y hacemos lo que nos pide al final, que es simplemente ejecutar una impresión de la categoría y del nuevo valor del sueldo. Bien. Ahora tenemos la parte de pseudocódigo. En el pseudocódigo, entonces, simplemente verificamos lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente y tenemos el título nuevamente, la descripción o definición de las variables, y vamos a tener cómo se realiza el pseudocódigo de cada uno de ellos. Recuerden, el pseudocódigo simplemente es pasar el diseño del diagrama de flujo que tenemos nosotros acá en un lenguaje formal o en un lenguaje natural. Está muy bien, entonces esperamos que les haya sido de mucho aprecio esta información que les estamos dando. Nos vemos en una próxima oportunidad.